El ministro Cococcioni. Adelante, chicos. Sí, lo escuchamos al ministro. Cualquier deuda que puede tener cualquier persona, y como cualquier deuda que puede tener cualquier persona, se ejecuta conforme a las previsiones del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Es decir, en su caso se procederá a embargar sueldos, a inhibir bienes, a embargar bienes registrables que tenga la persona, pero por supuesto, como primera medida, se notifica la deuda, se notifican los montos y se proporcionan los medios de pago, esperando que la persona voluntariamente se haga cargo de la responsabilidad por el hecho de sus hijos en la mayoría de los casos, y evite así los mayores costos que tendría si obligara al Estado a reclamar judicialmente, porque ahí ya tendríamos que sumar intereses, costas, honorarios y demás. Pero si la persona no quiere pagar, acá interviene un juez en lo civil, entonces. Si la persona no quiere pagar, lo que se está librando ahora es la intimación con un plazo de 5 días y los datos del monto y de cómo puede hacer para abonarlo. Vencido ese plazo, los antecedentes se giran a Fiscalía de Estado. Nosotros tenemos en el Ministerio, debido a la problemática de los habeas corpus, tenemos ya un apoderado de Fiscalía de Estado que es del Ministerio, que es el doctor de la Sábal, que está por ahí atrás. Así que se inicia inmediatamente el juicio civil persiguiendo el cobro. ¿Este monto de 6 millones aproximado es un monto estándar o en este caso puntual por el ejemplo que usted daba? ¿También el monto tiene que ver por una forma de disuadir este tipo de amenazas? Bueno, esto si bien por supuesto puede tener, de hecho apelamos a que tenga un efecto disuasivo respecto de la conducta de los chicos a futuro, es estrictamente un resarcimiento civil. En caso por caso se gira, tal como establece la resolución ministerial, se gira a la Jefatura de Policía, a través del Departamento de Operaciones, se informa en cada caso puntual qué recursos policiales se afectaron, si fueron autos, camionetas, brigadas de explosivos, por cuántas horas, si se abonaron horas OSPE, todos los costos, el proporcional del combustible, todo lo que implica directa o indirectamente que un recurso policial llegue a un lugar y adopte las medidas para responder a una amenaza. Esos recursos son luego tarifados o tasados por el área de administración policial, y de ahí surge exactamente, hasta con pesos y centavos, el monto que se reclama, que no es ni un peso más ni un peso menos que el exacto costo que para los santafesinos tuvo este operativo, y si nosotros no se lo cobráramos al que lo causó, tendríamos que distribuir ese costo entre todos los contribuyentes que no tienen la culpa. ¿Hubo antecedentes de estas características anteriormente? Pienso en los momentos de las amenazas de bomba que hubo años atrás. Sí, con las amenazas de bombas se puso en marcha un mecanismo similar. Hubo, según recuerdo en aquella época, algunos pagos voluntarios. También hubo algunas detenciones, creo recordar en esa época, pero la verdad es que en esto también hay que ser muy consciente y cuidar el recurso. Miren, los santafesinos pagan sus impuestos, entre otras razones, porque esperan tener un servicio policial, que cuando llaman al 911 el patrullero llegue, que cuando pasan por un lugar en la ciudad el patrullero esté recorriendo, haciendo identificaciones, previniendo el delito. Entonces, cuando se distraen recursos que todos los santafesinos pagan con sus impuestos para responder a este tipo de amenazas, por hacer una broma, lo que fuere, la verdad es que hay acá una estricta razón de justicia en la distribución del gasto, es decir, quien ocasiona esa mayor erogación, pues deberá pagarlo. ¿Sabe que es el primer caso de intimación en Santa Fe o en toda la provincia? Es el primer caso en toda la provincia y corresponde a un caso casualmente de la ciudad de Santa Fe. Pero nosotros hoy estamos ya procesando casos, 58 casos en total, de las distintas regiones de la Fiscalía, que nos van informando. Y a medida que llegan de todos los puntos de la provincia, automáticamente entran a este circuito y se produce el informe del costo operativo y la consiguiente intimación. Esto se va a hacer para todos y cada uno de los casos que la Fiscalía valide la identidad de los autores y de sus padres. Bien, ahí escuchábamos al ministro Cococcioni. No sé, decime, Cari, si lo pudieron escuchar con... Lo escuchamos claridad. perfecto, sí, con Perfecto. muy buen audio, sí señor. Bien,
Bien. Bueno, esto ponemos en contexto. Esto tiene que ver con las amenazas a la escuela. Es un informe de esta primera etapa, ¿no? Donde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia tiene los primeros datos que tiene que ver justamente con esta imposición, ¿no? Buscando quizás desde lo económico tratar de disuadir. Estamos hablando que contempla la identificación de los adultos responsables y después obviamente llega la intimación de pago, ¿no? Por los costos de la intervención. 200 que veníamos hablando. millones. Sí. 200 millones. Claro, es lo que esperan poder recuperar a partir de esto que explicaba en el comienzo muy bien cómo sería el tema si la familia o no tiene voluntad de pago o no tiene medios para hacerlo, ¿no? Totalmente. Eso era lo que explicaba el ministro Cocochoni en la primera parte. Veremos si a partir, ¿no?, de estas medidas, porque esto, a ver, cuando lo tenemos que poner en contexto, más allá de lo estrictamente económico, acá hay una cuestión de cómo abarcar el gobierno de la provincia, esta bomba que le ha explotado en San Cristóbal y que después lamentablemente se hizo una modalidad en estas semanas que llevamos casi un mes desde lo que sucedió en San Cristóbal, pero esto es parte de todo el contexto como para tratar de disuadir estas conductas. Después, bueno, ya lo venimos hablando y de la manera que lo venimos abarcando, de los diferentes aspectos, aristas que tiene una problemática pero muy importante y grave. Así que bueno, este es uno de los temas que tiene que ver con estas sanciones económicas que estaba brindando los detalles de estas primeras semanas el ministro Pablo Cocochoni. Si en algún momento crees que lo podemos agarrar en una parte, avisá. No sé si todavía está por allí el ministro, sé que estaba con otros colegas también, pero por ahí si podemos cruzar alguna pregunta más, tenerlo como posibilidad. ¿Cómo no? No sé cómo es el... Voy a esperar porque también había unos colegas que habían llegado un poquito tarde y si me das... sí, tranquilo, vos trabajá tranquilo que nosotros hacemos el aguante. Voy a ver si puedo conectarme con el ministro y puede dialogar con vos mientras está hablando. Perfecto. Trabaja tranquilo. 58 casos que están siendo analizados, dijo el ministro, de chicos que se pueden identificar respecto de las amenazas, 58 casos sobre un total que por lo menos triplica, ¿no? Creo, en la provincia desde que surgieron los primeros casos, creo que había sido 15, 16 de abril, por ahí había sido el momento donde empezaron a surgir, se dio un pico, después empezaron a bajar, seguramente con este anuncio que ya se había hecho por parte del ministro y además las autoridades de las escuelas, recordemos que recibieron la notificación e inmediatamente la distribuyeron entre los padres. Cada familia recibió esa notificación. Exactamente. Sí, y lo firmó. Me voy a acercar al ministro. Dale. Pablo, discúlpame un segundito. Bueno, te escucha que hacer unas consultas más con respecto a la conferencia de prensa. Karina Volati te está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? ¿Qué cantidad? Karina, ¿Cómo anda Buenas usted? tardes. Bueno, un gusto. Muchas gracias por atendernos. Pablo, ¿qué cantidad de casos en total se han registrado? Denuncias, me refiero, en total en la provincia. A ver, las denuncias son muchísimas porque hubo días de hasta 70, entre 60 y 70 denuncias por día, pero sí es importante destacar que cada una de estas incidencias, cada uno de estos llamados de emergencia se atiende, se procesa, se investiga, y hasta el día de hoy, esto progresivamente, día a día, van llegando informes de nuevos casos con personas, con autores identificados. Así que de todo ese caudal de casos, hasta el día de hoy, hasta hace minutos, la última actualización que hicimos, tenemos 58 casos en la provincia con autores identificados. En la mayoría de los casos son, por supuesto, menores de edad. Tenemos identificados también a los padres.
y todo eso va generando un circuito que a partir de hoy se empieza a poner en marcha ya con la primera notificación, es decir, ya se hace, cada uno de estos casos entra a un circuito donde se informan los recursos operativos desplegados, se hace una liquidación del costo estimado que ese operativo insumió para la provincia de Santa Fe y se intiman los responsables legales a reintegrar el gasto ocasionado. Correcto. Ministro, ¿cuál es la dificultad mayor con la que se encuentran para la identificación? Hoy hablábamos aquí de que los hechos, la mayoría ocurren en los baños, aparecen estos escritos en los baños, que es uno de los pocos lugares, me imagino, en las escuelas donde no hay ningún tipo de registro fílmico, no hay cámaras y demás. ¿Esa es una dificultad para ustedes o a pesar de eso pudieron lograr las identificaciones? No, en la mayoría de los casos se están haciendo avances para la identificación. En algunos es relativamente más sencillo, por supuesto, cuando se hacen por teléfono, cuando se hacen por nota. En algunos casos se hicieron pericias caligráficas, en otros casos se recaban testimonios, pero la verdad que en todos los casos se realizan tareas investigativas y algunos pueden demorarnos un poco más, un poco menos, pero la verdad es que la gran mayoría se empieza a esclarecer. Ha bajado, ¿no?, el número de denuncias. Por ejemplo, en el día de hoy, ¿ha habido casos? Sí, en el día de hoy hubo casos, hubo hasta hace minutos un total de 11 casos en toda la provincia. Veníamos de casos con entre 60 y 70 hechos, con lo cual estimamos que hay una reducción significativa. También, por supuesto, apelamos y con estas medidas como el cobro del resarcimiento de gastos operativos, también queremos apelar a la responsabilidad de las familias, porque en definitiva, y más allá de las consecuencias penales que en algunos casos pueden tener, también hay una responsabilidad patrimonial. Imagínate que la persona que le notificamos hoy que tenía que pagar 6.024.944 pesos, fue realmente muy mal tomado y seguramente le amargó el día, y queremos, por supuesto, que todos tomen conciencia para evitar que tengan días amargos como este, pero que son consecuencia de haber hecho gastar dineros públicos en una pavada. Claro, claro que sí. La última, Pablo, ¿hay otros lugares, otras provincias argentinas que han tenido la misma cantidad de casos o similar que Santa Fe, o particularmente se da en esta provincia? Porque bueno, el primer hecho lamentablemente también ocurrió aquí. No, es un fenómeno generalizado en todo el país. Hay provincias con muchísima más cantidad de casos, pero también las respuestas, estamos muy coordinados para ser contundentes en lo que es la respuesta penal y civil. Sin ir más lejos, creo que ya también la provincia de Córdoba y algunas más han empezado a dictar resoluciones análogas a la nuestra de recupero de gastos, con lo cual creo que esto pone un poco de orden y manda un mensaje de que bueno, realmente llegó el momento ya de decir, bueno, ya no es gracioso el chiste, la jodita empieza a salir cara, ¿no? Tal cual, tal cual. Ministro, gracias por su generosidad, gracias por su tiempo. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias, buenas tardes. Bueno, está el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, entonces, dialogando con nosotros. Bueno, creo que está claro, ¿no?, cuál es la decisión del gobierno y la firmeza en esta decisión del gobierno de la provincia, Gastón. Sí, perdón, Jorge. Totalmente, en un corto tiempo, reitero, en menos de un mes, este tipo de accionar que también es disuasivo, esa es la intención, y bueno, recién lo explicaba desde esta arista, un tema tan importante como lo estaba abordando el ministro Cococcioni. No, simplemente agregar yo me imagino al recibir el informe de los 6 millones a pagar, la reacción, ¿no? Claro, porque además te intiman con un tiempo perentorio muy breve, y si no, bueno, ahí a poner la firma para que alguno de tus bienes se vea justamente afectado, ¿no?, a ese pago. Así que es una situación. Gastón, muchas gracias, gracias a Rocío también por las imágenes. Dale, Cari, nos vemos en un minuto nada más. Hasta luego. Bueno.